tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno. De acuerdo a lo que habíamos conversado con Hernán y los hermanos que colaboran con nosotros, había propuesto que sería bueno que a partir de este ciclo del año, digamos segundo semestre, partiéramos con una enseñanza, ya más que una predicación, una enseñanza. Y para hacer esa enseñanza tomamos el libro, la carta de Juan, la primera epístola de Juan. Creemos que aquí hay muchos elementos que hoy día son sumamente importantes que nosotros los conozcamos, pero por sobre todo, esto es una carta que a medida que la vamos estudiando, nos vamos a dar cuenta que es una carta que nos invita a una vida tremendamente práctica. No hay otra forma de ser cristiano si no se vive lo que el apóstol Juan nos está diciendo a través de esta epístola. Algunos datos que ya dio Mario la semana pasada en la introducción de la carta, quiero agregar esto. Esta epístola, los teólogos y los historiadores no se han podido poner de acuerdo en fechas exactas. Se cree que esta epístola fue escrita entre el año 80 y 90 después de Cristo. Ojo, 80 años o 90 años después que el Señor ya había resucitado y había sido exaltado, llevado hacia los cielos. Ya había ascendido hacia los cielos. Entonces, insisto, doy estas dos fechas porque ni los historiadores ni los teólogos se han puesto de acuerdo si son 80 o son 90, por eso que nombro los dos años. ¿Ok? Son datos. Ahora, otra cosa importante que debemos de entender sobre la carta. ¿Ya? ¿Cuál es el tema de la carta? El amor. ¿Cuál es el tema? Dios es luz. Veamos, el tema de la carta es Jesús es el Hijo de Dios. Y ya vamos a ver por qué. ¿Ya? ¿Qué otra cosa es importante entender? Si Jesús es el Hijo de Dios, los que le siguen deben andar como Él anduvo. O sea, ser imitadores de la vida de Cristo. Ojo con lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque durante toda la carta, a medida que vamos avanzando, nos vamos a ir dando cuenta que esta carta nos pone en una posición en que o vivo la vida cristiana o simplemente estoy afuera. Esto a muchos sé que no les va a gustar, pero quiero recordar esto. El Evangelio de Cristo no es un evangelio que deja las cosas a medias. El Evangelio de Cristo es absolutamente radical. No me permite caminar por la línea del medio. No. O tomo una posición o tomo la otra. Pero no puedo caminar en ambas líneas. O soy frío o soy caliente, como dice Apocalipsis. Se es frío en la fe o se es caliente en la fe. ¿Qué quiere decir esto? O tomo en cuenta la palabra y la pongo por práctica, o simplemente la tomo, la conozco, pero la olvido. Y el otro es el que toma la palabra y camina en ella, aún con todas las dificultades que esto implique. Entonces, no hay otra opción. Por eso estamos diciendo que los que siguen a Jesús deben de vivir como Él vivió, andar como Él anduvo, o sea, en justicia.
Y después vamos a entender por qué es tan importante andar o vivir en justicia. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura, la palabra? ¿Qué nos dice Juan a través de esta carta respecto a lo que es justicia y lo que es injusticia? Por eso creo que, como nosotros los chilenos conocemos el término apretarse el cinturón, hoy día esta palabra nos va a empezar a apretar el cinturón. No importa que hoy día yo tenga 120 de cintura. Cuando termine, por lo menos tengo que llegar a 80. ¿Ah? Porque, insisto, estamos hablando de lo que es el Evangelio de Cristo. Esto es parte del Evangelio de Cristo. O sea, un Evangelio que es radical, un Evangelio que me dice, tú sí sea sí, o tú no sea no. Tu compromiso es compromiso, o simplemente no hay compromiso. El problema es que hoy día vivimos en medio de una sociedad donde la religión prima por sobre los principios. ¿Y por qué digo esto? Porque la religión le enseña a la gente que cumpliendo con ciertas reglas y normas de organizaciones religiosas, con eso te vas a ir al cielo. Y eso simplemente es una mentira sutil del diablo en medio de la gente, que le dicen que todos se van a ir al cielo cuando eso es mentira. Ojo con esto. Ojo con esto. Si usted quiere seguir a Cristo cumpliendo normas y ritos, usted está mal. Y si yo hago lo mismo, estoy exactamente en la misma posición, estoy mal. Aquí no hay diferencias. Las diferencias las hacemos nosotros los hombres. El Señor no las hace. La regla es la misma para el discípulo más humilde y para el que se crea el apóstol más importante. Pero si es el apóstol más importante, el Señor le demanda más que al discípulo más humilde. ¿Queda claro? Palabras claves de esta carta. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque entiendo que ya dijimos y dimos la instrucción, ustedes tienen que leer esta carta en su casa. Leerla y luego volverla a leer con un diccionario bíblico si quieren, pero necesitan leer y un poco más que leer, tratar de estudiar la carta. Porque si yo les digo desde acá que Juan enseñó que el diablo los ama y ustedes me dicen amén, quiere decir que ustedes no han leído absolutamente nada. Ustedes tienen que conocer la palabra y vienen días, y estamos viviendo días tan peligrosos que hoy día uno escucha y ve por los medios de comunicación tanta barbaridad que se dice en nombre de Cristo y que se usa la Escritura con una sutileza impresionante para engañar a los creyentes. Por lo tanto, no es tiempo de darle lugar a la ignorancia, es tiempo de darle lugar al conocimiento de la palabra. Aquí no es importante ni es relevante lo que un hombre dice, sino es importante y relevante lo que la Escritura dice. Yo no me puedo dejar llevar por la opinión de un hombre. Ese hombre dijo tal cosa, ok, pero ¿qué dice la palabra? Esa es tu regla de oro. Y para entender eso tienes que, y discernir eso, tienes que conocer la palabra. No hay otra forma. Vuelvo, palabras clave. Amor, conocimiento, vida, luz, fraternidad. Fíjense, las palabras claves de esta epístola. ¿Quedaron claras? Las repito. Amor, conocimiento, vida, luz, fraternidad. Muy bien. Le puse un título a eso, como lo pueden ver, no sé si está ahí, andar en luz. ¿Ok? Y vamos a estudiar, insisto, esto no es una prédica, estamos estudiando la carta, es distinto, ¿no es cierto?, a una prédica,
Y aquí vamos a partir, vamos a procurar ver 5 textos. Ya vimos los primeros 4, ahora vamos a tratar de ver los otros 5 textos del capítulo 1. Fíjense, del capítulo 1. Ok, voy a dar lectura para que todos por lo menos estemos conscientes de lo que vamos a ver. Y luego vamos a volver a texto por texto. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. ¿Cuál es el mensaje? Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esos son los 5 versículos que vamos a ver hoy día, o procuraremos ver. Ok. Repito, el texto dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz, dice el mensaje, y no hay ninguna tiniebla en Él. Pregunto, ¿por qué la afirmación Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él? ¿Por qué Juan hace esa afirmación? Porque Él vino a darnos a nosotros, a sacarnos de las tinieblas. ¿Por qué Él vino a darnos luz, a sacarnos de las tinieblas? Porque en Él no hay pecado. Él es luz. Él es la luz. Él es la luz. Muy bien. Vamos a Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 12. ¿Qué dice? ¿Qué dice Juan 8:12? Yo soy la luz del mundo. Ahí está Jesús hablando. ¿Y qué dice? Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Fíjense, yo soy la luz, dijo Jesús, del mundo. 2 palabras clave: yo soy la luz y finalmente la luz de la vida. Luz y vida, nótense, aquí estamos uniendo conceptos para entender qué Juan nos está diciendo en el versículo 1 de 1:5. Dios es luz. Ojo con esto. Fíjense, yo les dije que esta carta nos habla de la deidad de Cristo. Que Cristo es Dios, que Jesús es Dios. Por eso en la clase pasada vimos que el primer texto decía lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Fíjense, ese texto nos está poniendo en contexto para decirnos quién es Jesucristo. La creación. Jesucristo es Dios. ¿Ya? Y aquí el texto nos está diciendo que Él es la luz y que Él es la vida. O sea, donde hay luz, Hay vida. hay vida. ¿Ya? Entonces, si yo quiero transmitir vida, tengo que ser luz. Esto es súper importante porque de repente cuando predicamos el Evangelio decimos, bueno, pero ¿por qué la gente no se convierte? Revisemos nuestro testimonio.
¿Estamos siendo luz o no? ¿Qué otro texto vamos a ver ahí? Juan 3:16, versículo súper conocido, que no podía quedar fuera. Fíjense en los conceptos que une este versículo para que vamos entendiendo el primero. Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, nótense, amor. Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, nótese, es cree y no crea, cree es presente, crea es futuro, y Dios me habla en presente y no en futuro. Porque muchas veces repiten este texto y dicen para que todo aquel que en Él crea, no, están hablando futuro, no, Dios habla en presente. No se pierda. ¿Y qué más dice? Más tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. El amor tiene como consecuencia que nos ofrece vida y vida eterna. Ya vamos tratando de entender, insisto, lo que Juan nos está planteando, ¿no es cierto? Cuando dice Dios es luz. Y si es luz, es vida. Y si Dios es amor, es vida y vida eterna. Ojo. ¿Qué más? Juan 10:10. ¿Qué dice Juan 10:10? Entre paréntesis, los teólogos dicen que Juan, el Evangelio de Juan, las epístolas de Juan se contestan con Juan. ¿Ya? Entonces, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, nótense, matar y destruir. Tres cosas que hace el ladrón. ¿Y quién es el ladrón? Satanás. Entonces, fíjense en esto, porque esto nos sirve en nuestras luchas. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar. ¿Qué es hurtar? Robar. Matar. ¿Y qué más hace? Destruye. Fíjense lo que hace el ladrón. Hurta, mata y destruye. Pero eso es lo espiritual. ¿De qué estamos hablando? Por eso digo, es lo espiritual. Sí, es lo espiritual. Porque mucha gente lo toma como en lo carnal. No, aquí la preeminencia está en lo espiritual y no quiere decir que tampoco puede ser en lo físico. Ojo. ¿Por qué? Porque muchas veces el ladrón viene a matar tus proyectos, tus ideas, tus compromisos. Atormentar. Sí. A destruir y a matar tu relación familiar, tu relación con tu esposa, tu relación con tus hijos, tu relación con tus parientes y tu relación con tus hermanos en la iglesia. Las mata. Las destruye. Nótense. Entonces vamos abriendo el espectro para ir entendiendo, porque esto no es simplemente, insisto, leer y decir, yo sé que, pero apliquémoslo. Hagamos la aplicación para que entendamos por qué. Porque esto me va a ayudar a vivir la vida cristiana, pero también me va a enseñar cómo pararme frente a mi enemigo. Yo veo esos tres verbos, matar y destruir, me llama poderosísimamente la atención, que no simplifico ninguno, son tres verbos. Hurtar, te voy a quitar lo que tenés. Exacto. Estáis frío en el Evangelio, te voy a quitar lo poquito que tenéis. Pero además de eso te voy a matar, pero por si acaso me falta lo que voy a destruir. Si no me resulta una, me resulta la otra, y si no, la otra. Tiene tres posibilidades el enemigo que busca, con las cuales trata de destruir nuestra vida. Pero a veces por no conocer la palabra y no saberla aplicar, agarramos, como decimos en vulgar, viento de cola y nos mandamos el número. Y el enemigo dice, bravo, yo gané. Amados, esto es absolutamente práctico. ¿Pero por qué lo estamos aprendiendo? Para poder entender de qué nos está hablando el Señor. Dios es luz, Él abre los ojos de mi entendimiento.
Él trae sabiduría. Ahora entiendo de qué papá me está hablando, por qué Juan escribió esto. Ah, Dios es luz. O sea, Dios me enseña a mirar y a conocer a mi enemigo y a ver cómo obra. Tanto en lo espiritual, tanto en lo material. Ojo, porque después vamos a ver cuándo nosotros abrimos las puertas al enemigo. Hay muchos que le abrimos las puertas de repente de par en par al enemigo y después nos dicen, ¿y por qué yo no avanzo? Mira tu vida. Mira tu vida. Examina tu vida. Me gusta el salmo aquí cuando dice, escudriñemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Escudriñemos, mira, examina. Porque el error es nuestro, no es del Señor. Ojo, el que se equivoca soy yo. Y aquí estamos aprendiendo cómo descubrir a nuestro enemigo. ¿Qué es andar en luz? Y andar en luz es conocer la palabra y saberla aplicar. Y no solamente para mi vida, sino también para ver cómo me enfrento con mis enemigos, cómo me enfrento con las dificultades. Y cuando me enfrento con una dificultad, Señor, a ver, ¿qué quieres enseñarme? ¿Hay algo que hice mal? ¿Hay algo que quieres corregir? ¿O simplemente hay algo que quieres perfeccionar en mí? Ojo, y esa parte es difícil muchas veces, insisto, es difícil. Y a veces, a medida que vamos creciendo como cristianos, ojo, cuando recién partimos, las pruebas duraban un par de horas y andábamos con la cabeza a 2 manos. Pero cuando somos más viejitos, las pruebas duran 1 semana, 15 días, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, porque Él prueba la paciencia. Y si no, leas el libro de Job. Si estoy diciendo cosas que no correspondan, leas el libro de Job. ¿O no? ¡Qué prueba!, ¿no? Yo no le llego ni a los talones a Job. Ni siquiera a los talones. Porque ese hombre fue probado de parte de Dios y no fue por 1 mes ni por 15 días. Hay que estar ahí. Hay que estar ahí. Y muchos creemos, no, pero si Job dijo, Dios dio y Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Así, léete con atención la carta. Léete con atención. Hasta que un momento dijo Job, maldito el día en que desde dijo, varón ha nacido. Mejor yo hubiese sido como un abortivo. Fíjense que llegó a maldecir el día que él había nacido. Y eso nos enseña. No, hermano, no diga esas cosas, no hay que escandalizar a la iglesia. Entonces bórrenlo. Bórrenlo. ¿Para qué está ahí? Para que yo aprenda. Para que usted aprenda. Nada más. No está para asustarlo. Porque si Dios lo llamó, usted no lo saca a nadie de la iglesia. Muy bien. Primera de Juan 3:11. ¿Qué dice Primera de Juan 3:11? Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Fíjense que fíjense que Juan nos está recordando principios. Juan, si son los años 80 o 90 después de Cristo, y Juan partió siendo joven, Juan a esa altura tendría 80 años, 90 años más o menos. Y él partió muy joven sirviendo a Cristo. ¿Y qué es lo que está haciendo en esta epístola Juan? Fíjense, el texto que recién leímos, el 1:5, Dios es luz, nos recuerda un principio. Y acá nos está recordando otro principio. ¿Y qué nos está diciendo en este principio? Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros.
No dice que nos irritemos, nos dice que nos odiemos o que nos difamemos unos a otros. Dice que nos amemos unos a otros. ¿Y nos tenemos que amar porque todos somos perfectos? No. ¿Usted es perfecto? No. Yo soy el primero en decirle que el que más fallas tiene soy yo. Si nosotros no somos capaces de reconocer nuestras imperfecciones, no voy a ser capaz de soportar las imperfecciones de mi hermano o de mi hermana. Si yo no estoy consciente de mis propias debilidades, tampoco voy a poder soportar las debilidades de mi hermano, porque voy a ser un crítico de él. Porque me voy a estar creyendo superior si es que no considero que yo soy una persona débil. Y desde este punto de vista no voy a poder amar a nadie. Ojo. Entonces, amados, el amor, dice la Escritura, cubre multitud de pecados. Cuando usted y yo estábamos en el mundo y no conocíamos al Señor, el Señor no vino primeramente a limpiarme para después decirme, te voy a amar. Él me amó y luego me limpió de toda mi maldad. Ojo. Entonces, no le pida a usted a su hermano o hermana que sea perfecto, ni usted demande a su hermano, ni su hermano le puede demandar a usted que usted sea perfecto o perfecta. Porque tengo que estar consciente, en primer lugar, que el primer imperfecto soy yo. Y así como el otro me tiene que soportar mis imperfecciones, yo tengo que estar dispuesto a soportar las imperfecciones y amarlo tal cual es. Y en todo lo que usted me pueda ayudar a ser perfeccionado, usted me debe de ayudar y yo debo de ayudarle a usted. Porque es el amor mutuo que nos ayuda unos a otros. ¿Ok? Entonces, fíjense, estamos solamente aprendiendo de un texto. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, ¿qué dice? Juan 13, versículos 34 y 35. Vuelve a decirnos lo mismo. ¿A quién está hablando aquí? Ojo, es el Señor. Un mandamiento nuevo os doy. Fíjense, que os améis unos a otros como yo, y aquí está hablando el Señor, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Cómo te amó Cristo a ti? ¿Cómo Cristo me amó a mí? Incondicional. ¿Y hasta dónde llegó esa incondicionalidad? A dar su vida por todos nosotros en la cruz. Fue tan incondicional su amor que no le importó cómo era yo, quién era y cómo era, sino que Él simplemente me dijo, te amo tal cual eres, con toda la pobreza que tú tienes, te amo, y dio su vida por mí en la cruz y por usted. De la misma manera, el Señor nos está diciendo, debes amar a tu hermano si es que quieres andar en luz, porque amar es andar en luz. El no amar es andar en tinieblas. ¿Qué más dice? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Vuelvo a repetir esto. En esto conocerán. ¿Quiénes? ¿Quiénes van a conocer? ¿Nosotros o el mundo? El mundo y nosotros. El mundo. En esto conocerán ellos, los otros. Los que no le conocen, dice, en esto conocerán todos
nótense, que sois mis discípulos. El mundo, insisto, los que no conocen a Cristo, ¿cómo van a conocer que nosotros somos discípulos de Cristo? Si nos ven que nosotros nos amamos. Si tuvierais amor los unos con los otros. Amados, ¿esto es conocimiento o es práctica? Es vida. Vida práctica. Aquí no puedo empezar a surfear, ¿ah? Ni por muy buen juego de pierna que tenga, pero no me puedo poner a surfear aquí, ¿ah? No soy equilibrista. Podré ser el mejor equilibrista, pero aquí no hay para surfear. Aquí simplemente o lo hago o no lo hago. Radical. Correcto. Entonces, es hora que nos empecemos a preguntar, ¿en verdad quiero ser un verdadero discípulo de Cristo? ¿O estoy siendo un verdadero discípulo de Cristo? Un solo texto. Vamos al siguiente. Segunda de Juan 1, 5 y 6. Segunda de Juan 1, 5 y 6. Mire. Y ahora te ruego, señora, le está hablando Juan, insisto, ya un anciano a la iglesia. Un anciano que debe tener mínimo 80, 90 años. Y le está hablando de esta forma a la iglesia. Y le está diciendo, y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. Otra vez recordando principios. Que nos amemos unos a otros. ¿Le está enseñando algo nuevo? No. Nada. ¿Qué está recordando a la iglesia? La base para ser iglesia, la base para ser discípulo, la base para predicar el evangelio, la base para ser un cristiano sano y fuerte. Aquí está la base. ¿Quieren un avivamiento? ¿Queremos un avivamiento? Aquí está la base. No hay otra posibilidad, no hay otra forma. ¿Qué más dice? Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Mire cómo vamos descubriendo, cómo la palabra me va diciendo, cómo yo puedo entender si estoy en amor o no ando en amor. ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Y quizás una de las cosas que tenemos que comenzar a recordar fuertemente en este tiempo, si queremos, insisto, un avivamiento, si queremos una renovación, si queremos que los ríos de Dios, como cantábamos, que le pedíamos al Señor que nos sumerja en su río, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es volver a estos principios, y dentro de estos principios, para poder andar en amor, ¿sabes, Juan? No quería saber nada contigo, pero conforme a la palabra, sabes que me tengo que comer todo lo que pensaba y te tengo que amar sí o sí. Buena noticia. ¿Hay alguna otra razón? ¿Hay algún otro motivo? No hay ningún otro motivo. Y para eso tengo que estar dispuesto a decir, ¿sabes qué? Me ofendiste cuando hiciste así. ¿Y qué tengo que hacer? Simplemente perdonar. Y meterme bajo otro principio que el Señor me enseñó cuando me enseñó a orar. Cuando ustedes oren, dijo, háganlo así. Y al final de la oración dijo, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. O sea, agarro la mochila y ando con la mochila de no perdonar encima y quiero que Dios me bendiga. Y el Señor me dice, mientras no tires la mochila y no perdones a tu hermano, no hay bendición. No hay ríos nuevos, no te voy a sumergir en ríos, no hay nada, no hay vida nueva, no hay avivamiento, no hay nada. ¿Por qué?
Porque el Señor no va a pasar por sobre sus principios, porque Él ya me enseñó y me dijo, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Punto. Así es. ¿Radical? Radical. Radical. ¿Está de acuerdo o no esté de acuerdo? Quien lo dice no es el que predica. Quien estableció el principio es el Señor. Lo siento, pero no voy a cambiar el principio para ser simpático. A ver, a esto es lo que muchos llaman dura es la palabra. ¿En serio? ¿Y qué quiere? ¿Qué le sacamos para que le sea agradable y siga viviendo una vida religiosa? Insisto, el Evangelio es radical. Si usted quiere ser cristiano, entienda que el Evangelio lo llama a un cambio absolutamente radical. El amor y la luz producen vida, como dijimos, y vida en abundancia. Por eso el apóstol nos dice que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Y nos enseña a amarnos y nos ordena amarnos unos a otros. ¿Quedó claro el texto? Sí. Amados, tenemos mucho trabajo que hacer en nuestra propia vida. Vamos a 1 Juan 1:6, segundo versículo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Fíjense qué radical es la palabra. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos, nótense el término, andar, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces la pregunta que cabe, ¿qué es andar en tinieblas según la palabra? Porque esto lo leemos, usted lo lee en su casa. Mi pregunta es, la misma pregunta que le hizo Felipe al etíope, ¿pero entiendes lo que lees? Si este tiene eso, no es otra cosa. ¿Entiendes lo que lees? ¿Por qué? Porque si yo leo, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, bueno, entonces, ¿qué es andar en tiniebla? No estamos en comunión con Dios. No tenemos comunión con Dios, no estamos haciendo bien las cosas. ¿Qué? No estamos practicando la palabra. No estamos No leyendo. entendemos ni practicamos. ¿Qué dice la palabra? Vamos ahora a lo que dice la palabra, el concepto que estábamos hablando recién. Yo puedo tener mi opinión, ok, y es válido que tenga mi opinión, pero por sobre mi opinión, la que tiene el peso, la que manda, es la palabra del Señor. Entonces, vamos a Juan, capítulo 3, versículo 20 y 21. Evangelio de Juan. Evangelio de Juan 3, 20, 21. ¿Qué dice? Porque todo, y nótense, vuelvo a decir, quien está hablando aquí es Jesús. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Aborrece la luz, es igual a verdad. Aborrece la verdad y no viene a la verdad para que sus obras no sean reprendidas. O sea, si hago lo malo y no estoy viviendo conforme a la verdad, el Pepe Grillo de la conciencia me va a decir, hey, mira lo que hiciste, tú eres cristiano, tú eres un hijo de Dios. Pero mira lo que hiciste. Y yo sigo mirando para el lado y me hago el tonto y acallo mi conciencia. ¿Estoy andando en luz o estoy andando en tinieblas?
Peor acá porque habla de hacer lo malo. Fíjense. Perdón, estábamos viendo 20-21. Porque todo aquel que hace lo malo, nótense, hacer lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras, nótense, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ojo, la luz me hace estar delante de Dios y esa presencia de Dios acusa en mi conciencia si lo que estoy haciendo conforme a la verdad de Dios o estoy haciendo conforme a mi propia voluntad. Y en eso nosotros tenemos hoy que considerar esta palabra mucho. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que Jesucristo es el Señor, pero al momento de tomar las decisiones, ¿quién toma las decisiones? Yo decido lo que se hace. Pero después, hoy día tomo la decisión y mañana voy a la iglesia y alabo y canto, digo que Jesucristo es el Señor. ¿En serio? ¿Y por qué tomaste la decisión que tomaste sin consultarle a tu Señor? Si Señor significa amo, dueño, máxima autoridad, juez y Dios soberano. ¿Por qué entonces tomas tus propias decisiones? Y no le consultaste a tu Señor. Ojo, la fe, la verdadera fe, es creerle al Señor y hacer lo que Él me manda. ¿O el padre de la fe no hizo eso? Dice que Abraham, cuando escuchó a Dios y oyó la voz de Dios y la instrucción de Dios, ¿qué hizo Abraham? Obedeció e hizo lo que el Señor le mandó. No hizo lo que él quiso hacer, sino que hizo lo que Dios su Padre le mandó. Ojo, amados. Por eso dije, este libro nos va a juntar la cintura de 120 a 80. Y créanme que vamos a andar respirando muy cortito. Renato, ¿ese pasaje es para un convertido o uno que ya sabe que está convertido? ¿Para quién es la carta? Para los convertidos. O sea que el que hace lo malo con ciencia está haciendo lo malo con ciencia. Pero por supuesto, si la Escritura me dice que yo no lo debo de odiar porque había hecho así, y me dice que lo tengo que perdonar, y yo insisto en seguir con pero es que me dice así, ¿y qué me dice el Señor? Pero perdónalo, ¿no te gustó el gesto? Perdónalo. Ustedes se ríen, miren, les cuento un testimonio. Estábamos, no sé, llevaríamos 8 o 10 meses de creyentes, de ser cristianos. Y nos juntábamos en un sector, en una cosa muy chiquitita, era un taller, muy chiquitito. Era un taller, ojo, ni siquiera era una iglesia, era un taller que en la tarde se transformaba, se limpiaba la mesa donde se hacían los trabajos y se transformaba eso en una mesa de reuniones. Y estudiábamos todos los días la Biblia. Leíamos y estudiábamos la Biblia todos los días. Y créanme que fui preguntón, yo nací preguntando. Nací preguntando. Y había dentro de eso un hermano que, según yo, no nos llevábamos ni bien ni mal, éramos un grupo muy homogéneo, y yo con él me sentía con mucha libertad, me sentía muy bien, no tenía ningún problema con él. Pero llega el momento de participar de la cena. Hasta que te conocí. Y de repente, como siempre, aplicando la palabra, nos dijeron, bueno, examinen sus corazones y si alguien tiene alguna cosa, alguna ofensa o se ha sentido ofendido por alguien, por favor, es el momento de arreglar esto. No participemos indignamente de la mesa del Señor. Y de repente un hermano me dice, yo quiero hablar. Éramos como
12, 14 en la mesa. Y de repente dice, es que yo estoy molesto con Renata. Y yo dije, chauta. Dije, ¿qué? Flautita, dije yo, ¿qué hice yo? Porque cuando uno está nuevo se aprieta, pero con todo. ¿Y qué hice mal? Y me dice, ¿sabe qué me molesta? Es que en todas las reuniones hace preguntas y hace preguntas tan difíciles que yo no las entiendo y eso me tiene molesto. Y lo dijo con todo el molesto. Fíjense cómo nosotros inconscientemente a veces podemos provocar molestia en otros. Por eso ustedes se ríen cuando yo le digo, pero fíjense, son niñerías, pero somos niños. Más de alguna vez he encontrado que alguien se enojó porque alguien tuvo la mala idea de hacer esto. ¡Oh! Y el otro, como toro ahí, ¿no es cierto? Y le... Somos seres humanos, amados. Y créanme, yo le tuve que pedir perdón a este hermano. Y entonces, cuando después era mi ensalada en la cabeza, ¿cómo pregunto para no molestar a mi hermano? Entonces, a ver lo que hice, empezaba a anotar mis preguntas y después al profe, oye, pregunta. Pero nunca dejé de preguntar. E insisto, crecí siendo preguntón, leyendo mucho y siendo muy preguntón. Amados, es la forma de crecer. Pero ojo, fíjense, aún haciendo lo bueno, yo puedo ofender a otro. Eso es lo que quiero que me entiendan. No pregunto más. ¿Ya? Fíjense, así de sensible y así en una forma tan increíble podemos ofender a otro. Por eso aprendamos. Amados, este es el consejo. Este es el consejo. Más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea, una persona transparente. Absolutamente transparente. Ok, vamos a Juan 8:55. ¿Qué me dice Juan 8:55? Yo uso la Reina Valera por si acaso, no sé si hay otra versión. 8:55. Nuevamente hablando Jesús, que dice, pero vosotros no le conocéis. Aquí Jesús le está hablando a sus discípulos. Mas yo le conozco. Y si dijera que no le conozco, sería mentiroso. Nótense. Si dijera que yo no le conozco, si yo negara al Padre y dijera que no conozco al Padre, eso es lo que Jesús está diciendo. Sería mentiroso como vosotros, palo. Pero le conozco y guardo u obedezco su palabra. Hacer lo malo es mentir. Ahí está la clave, Hacer lo malo es mentir, hacer lo malo es desconocer lo que yo conozco. Hacer lo malo es hacer las cosas incorrectas. ¿Ok? Y vamos a matar con Corintios, 2 de Corintios 6:14. ¿Qué dice 2 de Corintios 6:14? Este es un texto conflictivo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero si es tan lindo y ella es tan linda. Tan simpático que es. Es tan dulce, es tan amoroso o amorosa. Escuchen, porque, fíjense, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces la Biblia me está hablando solamente que yo no debo mirar a una niña que no sea cristiana o a un joven que no sea cristiano. O si es viudo o es viuda, al viudito no cristiano o a la viudita no cristiana. Sí, eso es así. Pero también tenemos que entender esto. Hacer lo malo es andar en tinieblas. Y andar en tinieblas es no hacer lo que Dios me dijo y es lo que hemos leído aquí en la palabra. ¿Sí o no?
Mentir y no decir la verdad, lo acabamos de leer, es andar en tinieblas. Unirse en yugo desigual, lo estamos viendo. Querer unir principios del mundo con los de Dios es andar en tinieblas. Pero si el psicólogo dijo, si el político dijo, si el líder dijo, si no sé quién dijo, entonces yo soy cristiano, un poquito de aquí, un poquito de allá. Pero hermanos, si no tenemos que ser tan estrictos, no hay que ser fanáticos. En serio, ¿usted quiere unir las tinieblas con la luz? Sepa que el Señor dice que la luz y las tinieblas no tienen comunión. De hecho, usted vaya a hacer Génesis y lo primero que Dios hizo, separó la luz de las tinieblas. A mí me pasa que hay cosas que me desagradan porque yo lo hago y los veo en otras personas que son como de un contexto familiar y me sale de repente discusiones con mi señora. Y digo, no, esa cosa no corresponde. Y al final me dice que al final llegamos a un conflicto y yo corto la conversación. Porque al final, en vez de uno llegar a una claridad mayor para uno, genera un conflicto con la persona que no tiene que... Al final vienen siendo defensores de una causa que no corresponde. Por ser familiares. Ahí es donde quiero yo. Voy a recordar una cosa que el Señor dijo a propósito de esto. Y esto es algo que vamos a empezar a ver quizás en este tiempo en una mayor manifestación muy ingrata, muy desagradable y muy desanimante a lo mejor para muchos. El Señor dijo que los enemigos del hombre serían los de su propia casa. ¿O no? Y vamos a ver en nuestras casas gente muy comprometida con el Señor y con la obediencia a la palabra. Y gente que tiene conocimiento, pero que se han quedado en el conocimiento y simplemente tienen a Cristo como un ente religioso. Se quedaron con formas y ritos, pero no con una comunión estrecha con el Señor. Por eso estamos orando por nuestras familias. Cuando puse ese principio, porque me hago cargo, y yo puse el principio de estar orando por la familia, porque entiendo esto. Mientras Dios no se revele a sus vidas de la forma en que lo ha hecho con nosotros, muchas de nuestras familias van a entrar en conflicto cuando entremos a la práctica de este evangelio radical. Pero ¿qué es lo que es mejor callar? Es aquí donde necesitamos sabiduría. Y asumir uno que no corresponde, pero preferible callar. Ahí está la situación también que es conflictiva, porque a veces... ¿Qué dice el proverbio? Hay tiempo para hablar y tiempo para callar. Entonces yo necesito, Señor, dame sabiduría. ¿Cuándo lo digo? ¿Cuándo me callo? ¿Cuándo debo hablar? ¿Cuándo debo de hablar y cuándo no debo de hablar? ¿Ya? Ojo con eso. Y el consejo está, sí, pero fíjense, la palabra me dice, hay tiempo para hablar y tiempo para callar. Tan simple como eso. Pero es lo mismo decir cuando yo necesito decir un sí. claro, tengo que saber cuándo digo sí y cuándo digo no. Eso, cuando yo digo sí y cuándo digo no. Exacto. Y a veces quiero decir no y digo sí. Entonces tengo que seguir buscando, Señor, dime, si hay que decir no, digo no. ¿Por qué? Porque a veces cuando tenemos que decir no y decimos sí, es porque no fui valiente. A eso es lo que justo tú has tocado una palabra clave en mi vida. ¿Ya? Y ojo, por eso dije que la palabra aquí nos confronta y es radical, porque aquí en parte confrontando es a mí, no al otro. Yo tengo el conocimiento. ¿Quién es el que tiene la responsabilidad? El que tiene el conocimiento. ¿Ok? La primera responsabilidad es mía. Correcto. Entonces, sigo. Y cortarlo, ¿no? Desobedecer los mandamientos, escuchen esto, desobedecer los mandamientos de nuestro Dios y Padre es andar en tiniebla. No poner en práctica lo que conocemos de su palabra, lo que Él me ha enseñado, me ha demandado su palabra, es andar en tiniebla. Hacer mi propia voluntad, tomar mis propias decisiones, es andar en tiniebla. Lo siento mucho, no quiero poner carga en nadie, pero
tengo que decir la verdad. No puedo quitarle ni un punto ni una coma a la palabra. No tengo esa autoridad. Porque el Señor dijo, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Lo siento. Lamentablemente hoy día la sociedad está relativa a lo que están viviendo. Eso es ¿Y debemos ser relativos nosotros? No, yo lo comento que es así. Correcto. Pasa. Pero la relación de nosotros con Dios tiene que ser clara. Ok, vamos avanzando porque la hora avanza. Yo dije que esto, imagínense, estoy apurado porque ya sé que estoy contra la hora. ¿Ya? Vamos. Te queda un minuto. Juan 1:7. Me quedan 3 textos, nada más. Téngame paciencia, 3 textos más. 1:7. ¿Qué dice? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Fíjense. Pero, nótense esa palabra, pero es una afirmación, ¿no es cierto? Pero si andamos en luz, si andamos en obediencia, si estamos haciendo lo que el Señor nos manda en su palabra, ojo con esto. Como Él está en luz, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Primera cosa, fíjense, esto nos lleva a que la comunión sea fluida, que la comunión no tenga problemas. Que sea mutuo. Andar en luz nos ayuda a tener una buena comunión y el resultado final, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces leo al revés. Si no tengo comunión con mis hermanos, si no ando en luz, si tengo problemas con mis hermanos, si tengo problemas en mi corazón con mis hermanos, entonces no estoy en luz y entonces tampoco la sangre de Jesucristo me va a limpiar de mis pecados. Ojo con eso. O sea, seguimos viendo un evangelio absolutamente radical. Y nótense, Juan me está hablando de principios que él aprendió cuando a lo mejor tenía 18, 20 años, 15 años a lo mejor, y los está recordando a la iglesia ahora que tiene 80, 90 años y está mirando, ¿no es cierto? Le está recordando esos principios que él aprendió cuando joven, vivió con ellos, ¿no es cierto? Envejeció con ellos y ahora se los está recordando a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia no pierda el rumbo, para que la iglesia no pierda la comunión con Dios, para que la iglesia sea una, para que la iglesia viva en amor y sea ejemplo al mundo y el mundo quiera conocer a Cristo. Ojo. Hebreos 9:14. Y aquí vamos a ir cortito. Hebreos 9:14. ¿Qué me dice Hebreos 9:14? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias? Ojo, ojo con el tema de la conciencia. Limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis, nótense, con conciencias limpias para poder servir ¿a quién? Al Dios vivo. O sea, cuando mi conciencia está cargada, cuando mi conciencia me está diciendo que yo he sido desobediente, que no he hecho lo que el Señor me manda, no puedo servir al Dios vivo. ¿Clarito o no? Muy bien. ¿Y cómo sirvo al Dios vivo? Para poder servir al Dios vivo tengo que andar en amor, en verdad y en justicia. Primera de Pedro 1:9. ¿Qué dice Primera de Pedro 1:9?
obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Por qué tengo que andar en amor, en verdad y en justicia? Porque eso me va a llevar como fin, como premio final, la salvación de nuestra propia alma. Pero tengo que saber vivir en amor, en verdad y en justicia, para que obtenga el premio final o la razón final de mi fe, que es andar en justicia. Y por último, Apocalipsis 1:5, y aquí ya nos vamos rápidamente porque no quiero demorarme más. 1:5, ¿qué dice? Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Por qué? Porque para andar en amor, en verdad y en justicia, necesito saber que solamente el único que me puede lavar y limpiar de mis pecados es el Señor, por lo cual tengo que ir en humildad, reconociendo mi falla delante de Él y diciendo: Señor, límpiame. Tal como la otra canción que decía: he tenido batalla, mi fuerza he desgastado, ¿no es cierto? Mi armadura he desgastado, vengo a ti. ¿Para qué? Señor, para que me renueves. ¿Por qué? Porque las batallas cansan, las batallas me agotan, las batallas desgastan mi vestidura espiritual y necesito decir: Señor, he quedado débil en esto y necesito que tú me fortalezcas. Pero ¿sabes qué? Necesitamos amarnos para tener confianza los unos con los otros y decir: ¿sabes qué? He tenido una semana pésima. Esta semana hasta el gato se hizo pichi en mí. Por favor, oren por mí, porque en verdad he tenido una semana muy dura y necesito que ustedes oren por mí para ser renovado en mi fe. ¿Tenemos hoy día esa confianza? No, porque estamos pensando: ¿y si pido esto, qué van a pensar los hermanos de mí? ¿Usted? ¿Usted así? ¿Cómo? Amados, cuando nos amamos de verdad, no hay problema. Yo puedo decir: ¿saben qué? Por favor, oren por mí. He tenido una semana de aquellas. Por favor, oren por mí. ¿Nunca les ha sucedido que están despertando, están recién abriendo los ojos en su cama y lo único que quieren es que el primero que se le cruce, imponerle las manos para sacarle los dientes? Y no saben por qué, si estaban durmiendo. ¿Nunca les ha pasado eso? No, A mí sí. Hay días que he despertado y digo: ¿y por qué tengo ganas de imponerle las manos al que primero y bajarle todos los dientes y después decirle: Dios te bendiga? Y digo: Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y es mi enemigo que estuvo trabajando en mi mente en la noche. Y tengo que decirle: ¿sabes qué, Señor? Por favor, tengo mi mente llena de violencia, llena de pensamientos violentos. Por favor, necesito que a través de tu Espíritu, Señor, tú pongas paz en mí. Tranquiliza mi mente. Pon paz en mi alma, Señor, y permíteme, Señor, estar en armonía contigo. Pero hay días que se repitió al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente. Y es que mi enemigo no me quiere soltar. Entonces, es ahí donde yo tengo que tener la confianza con mis hermanos, porque los conozco y ellos me conocen, y decir: ¿sabe qué? Por favor, oren por mí. Eso en un gesto de amor, sin que nadie haga juicios por lo que pedí. ¿Me están entendiendo? Sí. Ok. Vamos rápido. 1.8. ¿Qué dice el 1.8? Primera de Juan. Juan, primera de Juan 1.8. ¿Qué dice 1.8? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ay, ay, ay.
Pero si el Señor a mí ya me perdonó. La sociedad le cuesta este pasaje. Es que esta palabra no es para la sociedad, es para la iglesia, es para nosotros. ¿Qué pecado dice? ¿De qué pecado? ¿De qué pecado está hablando? La palabra es para nosotros. Ningún ser humano puede decir que no ha pecado y que no peca cada día. Vamos a Job 15, 14. ¿Qué dice Job 15, 14? ¿Qué decía Job 15, 14? Esto me encantó. Dice, ¿quién es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? Job era muy transparente. Y él cuando se miraba a sí mismo decía, ¿qué es un hombre delante de Dios? ¿Y qué es un hombre para que se quiera justificar delante de Dios? Y él sabía en qué estaba pensando, de qué fue hecho el hombre, del polvo de la tierra. Entonces, ¿qué es delante de Dios? ¿Qué es usted? ¿Qué soy yo delante de Dios? Polvo del cual el Señor quiso tener misericordia. Punto. Él sopló aliento de vida en nosotros. Cuando usted conoció a Cristo, usted estaba muerto en delitos y pecados, ¿sí o no? Al igual que yo. Sí. ¿Quién sopló aliento de vida en usted? Lo mismo que hizo con Adán, lo hizo con usted y conmigo. Estábamos muertos y Él puso su espíritu, sopló aliento de vida en nosotros y vivimos nuevamente. ¿Qué somos? Polvo que hemos sido resucitados. Proverbios 29, ¿qué dice? ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién? No hay hombre alguno que lo pueda decir. Ok, el consejo es para que no caigamos en el lazo del diablo, como la arrogancia, el menosprecio, la burla hacia nuestros hermanos. ¿Queda claro eso? ¿Por qué vamos a caer en estas cosas? Ojo, cuando nosotros nos dejamos arrastrar por alguna de estas cosas, permitimos que el diablo eche lazo sobre nosotros. Y después andamos con angustias, andamos con depresiones, con tristezas, andamos desanimados, no tenemos ganas de orar, no tenemos ganas de leer la palabra, no tenemos ganas de tener comunión con los hermanos. ¿Por qué? Porque nos hemos enredado con algunas de estas cosas y le hemos dado lugar en nuestro corazón a algunas de estas cosas. Ojo, por eso digo que no le demos lugar al diablo, y si le damos lugar vamos a caer en el lazo del diablo y el diablo nos va a subyugar. Un ejemplo, a lo mejor es muy malo. Ustedes, creo que alguna vez lo he mencionado esto. ¿Alguna vez ustedes han visto cómo el campesino toma un lazo y lo echa sobre un caballo? Y el caballo, una vez que sintió el lazo sobre él, el caballo se queda quieto. Yo les pregunto, ¿quién tiene más fuerza? ¿El caballo o el hombre? El hombre. El caballo tiene más fuerza que el hombre. Pero cuando el caballo siente el lazo sobre sí, el hombre toma el poder sobre el caballo. Cuando usted le da un lugar al diablo con alguna de estas cosas, es que le dejó que el diablo le pusiera el lazo a usted. Y usted queda subyugado. Hasta que usted no corte ese lazo, usted va a andar al 3 y al 4, perdóneme el término, en su vida espiritual. Así es. Nuestras ofensas pueden ser de palabras, de gestos, acciones, deseos ocultos de nuestro corazón. Ya les dije lo que había pasado en la comunión con este hermano. Vuelvo a repetir, nuestras ofensas pueden ser de palabras, gestos, acciones y deseos de nuestro corazón. No digo nada, pero te tengo entre ojos y amplios. Pero no digo nada. Sí, hola, ¿cómo estás? Indiferencia. ¿Cómo estás? Los saludo, sí, pero fíjense, ¿por qué? Porque ya tengo algo en mi corazón. Entonces el saludo no es así, sino que es así. Fíjense, ojo con eso.
Eso es para que revisemos nuestras vidas, amados. Santiago 3:2. Ánimo, Jorge. ¿Qué dice? Porque todos ofendemos muchas veces, nótese, lo dice la palabra, no lo digo yo. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno nos ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Porque la ofensa sale por la boca, y por la boca se usó la lengua. Y la lengua es un animal que no se puede refrenar, y hay que tener mucho dominio propio sobre este animal llamado lengua. ¿O no? O incendiar un bosque. Ajá. ¿Ya? Juan, segunda de Juan 2:4. Vamos a Juan, segunda de Juan 2:4. ¿Qué dice? Miren este texto. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. ¿Algún comentario? La verdad no está en él, no conoce a Cristo. ¿Qué pasó? No, que el texto no. ¿Qué pasó? No coincide con lo que está diciendo. Con lo que está diciendo usted. ¿Ah? El texto No tiene no. ninguna No, relación. dice, a causa de la No tiene verdad. ninguna relación lo que está diciendo con el texto. No, el texto es segunda de Juan 2:4. A lo mejor no puse el asterisco, perdón. No, el texto es Juan, el que yo leo, ¿ya? Porque cuando yo envié a lo mejor no le puse el asterisco y pusieron el Evangelio de Juan, ¿ya? Pero el texto es este, el que yo acabo de leer, ¿ya? Lo vuelvo a decir, ¿ya? Es segunda de Juan 2:4, y lo vuelvo a repetir. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. ¿Se dan cuenta lo tajante que es la palabra? Radical. Término que no nos gusta. Nuestro pecado más habitual y permanente es la desobediencia al mandamiento o al consejo que nuestro Dios y Padre nos da a través de la palabra. Por lo tanto, nosotros todos los días pecamos porque no obedecemos en forma perfecta lo que el Señor nos ha enseñado en su palabra. ¿Sí o no? Todos los días fallamos en no obedecer alguno de los mandamientos o de las enseñanzas que hemos recibido de parte del Señor. Por lo tanto, ninguno de nosotros puede decir, yo no he pecado. ¿Queda claro eso? Ok, y estamos terminando. 1:9 cortito. 1:9, ¿qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay nada que explicar ahí, ¿verdad? ¿Está claro? Si confesamos nuestros pecados, no si los guardamos, ¿no es cierto? Sino si los confesamos, Él es fiel y justo para perdonar. Salmo 51:2, ¿qué dice Salmo 51:2? ¿Ya? Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Es la oración y el clamor del salmista delante del Señor. Ahora la pregunta es, ¿me lavo a mí mismo o el Señor es el que me lava? El Señor. Entonces, si estoy consciente que en algo fallé, ¿a dónde voy a ir? Señor, este es mi pecado. Ojo con la honestidad aquí nuestra. ¿Por qué? Porque en nuestra vida religiosa siempre nos enseñaron a decir las cosas como medio de lado o medio justificándolas. Al pecado, llámele pecado. No le diga, Señor, es que me equivoqué. Es que, Señor, no me di cuenta. Señor, es que parece que fallé. Señor, no sé cómo decírtelo. No. Si usted sabe cómo decírtelo. Señor, esto es pecado.
Y dígale al pecado, pecado, punto. Y reconózcalo delante de su Padre. Dígale, Señor, pequé, porque no hice lo que tú me mandaste. Punto, pequé, desobedecí. Y la desobediencia es pecado. Punto. Pero dígale pecado. No lo trate de acomodar, no lo trate de abuenar, no lo trate de adornar. Llámelo pecado, sea honesto, porque el Señor está viendo su corazón. Último, y se acabó. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y a esto sí que es grave. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Nótese, y su palabra no está en nosotros. Dos cosas. Primero, hacemos a Dios mentiroso, y en segundo lugar, la palabra de Dios no mora en nosotros. ¿Ok? Primera de Juan 5:10. Ya lo leímos. Y primera de Juan 2:14. ¿Qué dice primera de Juan 2:14? Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Con qué? Con el conocimiento y la obediencia a la palabra. Amén. Amados, siento, pero esto es enseñar, no es predicar. Y es que la palabra me diga lo que me está diciendo y yo la pueda entender. No es lo que el predicador quiere interpretar. Así que esta palabra provoque en todos nosotros vida y vida en abundancia. El Señor les bendiga.